Muy buenos días con todos. El día de hoy tenemos el gusto de llegar nuevamente con un nuevo webinar a través de nuestra marca Fluke. Como representantes nosotros, Proteco Coacin, es un gusto el darles la bienvenida al webinar destinado al análisis y diagnóstico eléctrico de los bancos de baterías. El día de hoy vamos a poder compartir diferentes temas con respecto al mantenimiento predictivo de los bancos de baterías y enfocado principalmente a las pruebas eléctricas que nosotros podemos realizar y sobre todo debemos realizar para cumplir de manera correcta un plan de mantenimiento predictivo. Para quienes ya nos han acompañado previamente o muchos de ustedes ya me conocen, mi nombre es Leonidas Gómez, soy especialista de proyectos y de soporte técnico de la División de Instrumentación de Proteco Coacin. Nosotros somos los representantes en el Ecuador de la marca Fluke y atendemos a través de diferentes canales autorizados a nuestros clientes, tanto públicos como privados. El día de hoy vamos a tratar sobre el mantenimiento de los bancos de baterías. Pues brevemente revisaremos lo que corresponde a lo que una batería eléctrica o un acumulador está destinado y es un dispositivo electroquímico que permite almacenar energía que una vez cargada, cuando se conecta al circuito eléctrico, esta energía química se transforma en energía eléctrica, revertiendo el proceso químico de carga. Los sistemas de baterías de reserva son fundamentales para garantizar que las operaciones esenciales sigan su curso en caso de cortes de suministro eléctrico. Instalaciones con procesos críticos como respecta a los centros de datos, hospitales, aeropuertos, servicios públicos, instalaciones petroleras, ferrocarriles, montacargas, no pueden funcionar sin una alimentación de reserva con una fiabilidad del 100%. Todos estos procesos están relacionados íntimamente a los bancos de baterías, puesto que una para de ellos implica no solamente costosas pérdidas en cuanto al área financiera, sino también están inmersos a procesos delicados como el caso de un hospital. Un hospital no puede quedarse sin energía el momento de realizar, por ejemplo, una operación. De igual manera los aeropuertos, las balizas y todo el sistema eléctrico en cuanto a la iluminación de las pistas también requieren de bancos de baterías. De igual manera, pues subestaciones eléctricas, centros de datos, antenas de comunicación necesitan de este suplemento, ya que un paro, un corte implican onerosas pérdidas para la empresa. El mantenimiento de baterías respecta a los 5 principales causas de fallo en las baterías. Una, los terminales sueltos y conexiones entre celdas. Terminales sueltos pues van a tener en este caso una incidencia directa, ya que la conexión y en este caso la transferencia de electrones no se da de manera correcta. De igual manera es importante y viene dentro de las especificaciones técnicas del ajuste con el cual se deben hacer en este caso el torque que se debe aplicar en cada uno de los terminales. Es necesario que se utilice un torquímetro para realizar las conexiones entre celdas. Entonces eso es un aspecto muy importante al momento de realizar tanto el mantenimiento como la instalación como tal. El envejecimiento como tal de las celdas, pues por diferentes condiciones, es importante aquí el que nosotros tengamos en cuenta que factores externos a la batería también van a incidir en el tiempo de vida útil. Si es que nosotros no damos un mantenimiento correcto, si no
ubicamos nuestro banco de baterías en un ambiente, en condiciones favorables para que su tiempo de vida sea el estimado por el fabricante, pues vamos a tener que realizar reemplazos en las celdas de manera mucho más corta de lo que recomienda el fabricante. Ahora son diferentes los aspectos que involucran el, eh, el tiempo de vida útil de una batería. Entonces, condiciones de sobrecarga o descarga excesiva van a tener incidencia directa en fallos en las baterías, fugas térmicas, si nosotros tenemos un ambiente demasiado caluroso o también extremadamente frío, van a cortar el tiempo de vida útil de las baterías. Y no solamente en su funcionamiento, sino también cuando están almacenadas. Entonces, las condiciones bajo las cuales nosotros trabajamos nuestros bancos de baterías deben estar completamente reguladas, deben estar completamente monitoreadas y controladas por cargo del personal, en este caso el personal de mantenimiento. Y de igual manera, el rizado, que corresponde a la corriente que pasa, si bien, bueno, nuestro banco de baterías va a trabajar con una corriente continua, vamos a tener también una corriente alterna, vendría a ser como una corriente parásita, que si excede en este caso, un umbral, va a traernos problemas a nuestros bancos de baterías. El plan de mantenimiento predictivo. Nosotros como técnicos, nosotros en el caso de ingenieros, en el caso del área de mantenimiento, siempre vamos a procurar hacer énfasis en el plan de mantenimiento predictivo. Nuestro plan de mantenimiento predictivo pues nos va a ayudar a reducir costos, nos va a ayudar a optimizar nuestros recursos, tanto el personal de mantenimiento, el, el, el uso de insumos, el uso de repuestos, e incluso nos va a permitir a nosotros bajar los índices en cuanto a los costos de mantenimiento. El plan de mantenimiento predictivo en cuanto a los bancos de baterías va a estar regido de acuerdo a la norma 1188, determinada por el Instituto de Energía Eléctrico y Electrónico, donde establece las prácticas recomendadas para el mantenimiento, la comprobación y sustitución de baterías para aplicaciones estacionarias. El mantenimiento regular es extremadamente importante para que nosotros demos esa confiabilidad que debe tener un banco de baterías, puesto que el momento en que nosotros tenemos, por ejemplo, un corte de energía, ellos van a ser quienes suplan esa deficiencia, y en el momento en que no se encuentre el banco de baterías funcionando de manera adecuada, vamos a tener un problema dependiendo del tipo de proceso en el cual nosotros estemos vinculados, va a ser incluso extremadamente grave. Si se utiliza la batería según las especificaciones de carga del fabricante y se siguen las recomendaciones de la IEEE para las pruebas de baterías, debería ser posible maximizar la vida útil del sistema de baterías. Nos preguntan sobre la temperatura adecuada en el cuarto de acuerdo al banco de baterías. Nosotros de eso nos vamos a regir al manual de usuario, en este caso a las recomendaciones del fabricante. Entonces, cada fabricante va a establecer la temperatura a la cual nosotros debemos almacenar nuestras baterías, y de igual manera el funcionamiento del banco como tal. Se emplea diferentes sistemas de refrigeración, por ejemplo, se ubican ventiladores y ductos por los cuales pueda recircular el aire. De esa manera, en los bancos de baterías es una manera en la cual controlan la temperatura interna, ya que la temperatura va, como les mencionaba, tanto la temperatura excesiva como una temperatura fría, extremadamente fría, va a reducir el tiempo de vida útil de los bancos de baterías.
De igual manera es importante conocer incluso hasta la distancia en la cual nosotros hacemos la conexión de baterías. La distancia entre baterías, pues entre celdas de baterías va a incidir de igual manera en el tiempo de vida útil de las baterías. Toda esa información nosotros la podemos obtener a través del manual, a través de la hoja de datos del fabricante de las celdas. Y con respecto a las preguntas las pueden hacer en el mismo chat que tenemos. Ustedes van realizando las preguntas o acotaciones que, que quieran realizar con respecto al webinar y a manera que lo vayamos leyendo, pues vamos dando respuesta. De igual manera, están invitados a quien pueda proporcionar información complementaria, quien quiera hacer alguna acotación con alguna pregunta que se haya realizado, pues también está abierto para todos nosotros poder seguir enriqueciendo el conocimiento y podamos compartir de manera, en este caso, en un espacio abierto para todos nosotros. De acuerdo a la norma 1188 de la IEEE sobre las prácticas recomendadas para el mantenimiento, comprobación y sustitución de baterías, vamos a tener nosotros un plan de mantenimiento. Las preguntas, si ustedes requieren hacer una pregunta en el camino, pues nosotros la iremos direccionando en función del, tal vez si una pregunta es realizada antes de que toquemos el tema, pues del momento de llegar en eso, pues ahondaremos un poco más, pero al finalizar la presentación también vamos a tener un espacio de preguntas, entonces también pueden reservar la pregunta para el final de nuestro webinar y poder nosotros ahondar un poquito más en algún tema que ustedes crean necesario. Entonces, algo mencionamos con respecto al torque recomendado. El torque va a estar en las especificaciones técnicas del fabricante. Entonces, nosotros vamos a poder ubicar esa información, en este caso ese dato, para que posteriormente, al momento de tanto de hacer instalaciones como al momento de hacer mantenimientos y tengamos que realizar la conexión de los bornes, vamos a poder encontrar el torque requerido por el fabricante y vamos a utilizar de esta manera, como les decía, un torquímetro para garantizar que el ajuste sea el correcto. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a basarnos en cuanto al mantenimiento eléctrico? Bueno, cabe mencionar también que no solamente tenemos mantenimiento eléctrico, sino también tenemos un mantenimiento químico. Este mantenimiento químico implica el hacer mediciones de la concentración iónica que tienen las celdas de baterías, de igual manera el aumentar hasta el nivel necesario en el caso de las baterías de plomo ácido, donde nosotros debamos aumentar agua destilada, es uno de los procedimientos, también parte del plan de mantenimiento, ese mantenimiento que vamos a encontrar nosotros en base a la norma 1188, pero que en este caso nos vamos a destinar exclusivamente a la parte eléctrica, ya que de esta manera nosotros ya con un análisis eléctrico vamos a tener un reporte y vamos a tener un diagnóstico bastante completo con respecto al estado de nuestras baterías. Tenemos que tomar en cuenta que al momento de hacer cualquier trabajo químico, en este caso el mismo hecho de en este caso de nivelar los líquidos, en este caso el ácido a través del agua destilada, nos estamos también exponiendo a un riesgo, la misma evaporación de los gases o que una salpicadura del ácido pueda llegar a la persona. Entonces, el riesgo es un poco mayor con respecto a las mediciones eléctricas que realizamos. Entonces, como les mencionaba, vamos a tener diferentes procedimientos para el mantenimiento de las baterías, pero en esta vez nos vamos a enfocar exclusivamente en las técnicas eléctricas, que son las que nos van a dar ya un diagnóstico muy completo con respecto al estado de nuestros bancos de baterías.
Otro tema también que cabe recalcar en este caso es que ya las baterías, prácticamente la mayoría vamos a encontrar baterías libres de mantenimiento. Entonces nosotros ya no debemos, en este caso incluso vienen completamente selladas de manera hermética, cosa de que ya no debamos manipularlas por un mantenimiento que se hace a las baterías, como les mencionaba, de nivelación de líquidos. Entonces nosotros vamos a poder trabajar ya con baterías, en este caso, libres de mantenimiento, que directamente al momento en que nosotros ya detectemos que se encuentra con falla, pues lo que hacemos es darla de baja y reemplazarla de manera inmediata por una batería en buen estado. Entonces nosotros vamos a hacer pruebas de tensión y de corriente. ¿Qué medidas vamos a realizar? Medidas de tensión general de flotación, medidas en los terminales de la batería, y cada qué tiempo nosotros vamos a realizar nuestro plan de mantenimiento aquí, de acuerdo a lo que sugiere la norma, va a estar diferenciado de manera mensual, trimestral y anualmente. Entonces, nosotros en la tensión y corriente vamos a hacer mediciones tanto mensuales, trimestrales y de manera anual. ¿Por qué es importante también realizarlas al principio? Porque al momento en que nosotros realizamos mediciones al inicio de una instalación o después de una reparación, ese va a ser nuestro punto de partida, ese va a ser nuestro punto de referencia para que nosotros luego hagamos una trazabilidad y podamos tener una tendencia de cómo se está comportando nuestro banco de baterías y de igual manera cómo se están comportando las celdas. Y poder identificar, en base a nuestro plan de mantenimiento predictivo, como dice su nombre, el prevenir y en este caso el predecir cuándo una batería va a fallar, y el momento en que nosotros ya detectemos ese tiempo y ese momento en el cual la batería ya se encuentra con un daño, pues nosotros prever y poder hacer el reemplazo correspondiente. Entonces vamos a hacer, como les mencionaba, pruebas de tensión general de flotación de medida en las terminales de la batería, tensión y corriente en la salida del cargador. Eso es muy importante, que nosotros también tengamos en cuenta que el mal estado del cargador va a repercutir también en el funcionamiento de nuestro banco de baterías. Corriente de flotación en corriente continua. Eso lo debemos nosotros realizar en cuanto a mediciones de tensión y de corriente de manera mensual, trimestral y anual. Con respecto a la temperatura, como les mencionaba, la temperatura es un aspecto muy importante en cuanto a la vida útil de las baterías. Entonces es importante tanto regular la temperatura ambiental como de igual manera la temperatura interna de la batería. ¿Cómo lo vamos a lograr nosotros? Bueno, la temperatura ambiental, de igual manera es recomendable que se lo haga el control de manera mensual, de manera trimestral y de manera anual. Es una parte del mantenimiento predictivo. Temperatura ambiente que esté regulada, bueno, ya va a depender de diferentes métodos, como les mencionaba uno de ellos. Otro puede ser también trabajar con aires acondicionados, pues va a depender de la estructura y de la infraestructura que tengamos en nuestra planta. La temperatura en el terminal negativo de cada celda. Esto es un indicador muy importante y eso es lo que nos va a permitir a nosotros también conocer el estado y cómo se encuentra esa reacción química. Ya sabemos que la reacción química va a producir un incremento en la temperatura, pero ese incremento tiene que estar dentro de los rangos tolerables. Una vez que hemos excedido ese rango, pues ya sabemos que tenemos un problema. La recomendación es que se la haga de manera trimestral y anual. Sí, el tema de las baterías libres de mantenimiento son baterías que una vez que han cumplido su tiempo de vida útil, directamente son reemplazadas. Entonces ya no requieren, ya no existe en este caso ninguna manipulación que podamos nosotros realizar a la batería para alargar el tiempo de vida útil. Están pensadas exclusivamente para, incluso, como les decía, como una medida de prevención, de seguridad también, minimiza el riesgo al momento que nosotros nos exponemos. Al momento en que se produce esta reacción química dentro de las baterías, se emana también
los gases producto de esta reacción química, muchos de estos nocivos para la, la, la salud de la persona, y de igual manera también son explosivos. En el caso del hidrógeno va a quedar suspendido en el aire. Por eso es también importante que exista una ventilación en el área de trabajo. Entonces las baterías, como les mencionaba, ya en la mayoría de casos pues las encontramos libres de mantenimiento. El momento en que ya se encuentran con falla, simplemente lo que hacemos es darlas de baja. Medidas de la resistencia, de la resistividad interna de la batería. Estos valores óhmicos internos de la celda, es recomendable que se los haga las mediciones de manera trimestral y de manera anual. De igual manera, como les decía, siempre desde una medición inicial. Esa medición inicial va a ser nuestro punto de partida, va a ser el punto que nosotros nos indique el normal funcionamiento, y con respecto a él vamos a hacer nosotros la comparación con respecto al tiempo y ver esa variación que tiene la batería en función de que va pasando el tiempo y, como les decía, por los diferentes factores externos que pueden, en este caso, influir en el tiempo de vida útil de la batería. De igual manera, es importante hacer mediciones de la resistencia detallada de cada una de las celdas y la conexión de terminales en toda la batería. Entonces, nosotros tenemos tanto la resistencia interna de la batería como tal, como de igual manera de las placas que conectan los terminales de las celdas. Cada una de las celdas va a estar conectada a la otra a través de una placa, y esa placa también está propensa a cambiar su composición física. En este caso puede también ser un factor de aumento de la resistencia. Puede que se corroa por el mismo hecho de, tal vez por su faltación, si existe algún tipo de fuga, se va a sulfatar y va a dejar de tener, en este caso, la resistencia ideal para el funcionamiento del banco de las baterías, y puede, en este caso, darnos un circuito abierto incluso al momento en que la resistencia aumente de manera considerable. Y las mediciones del factor de rizado, tanto en corriente como en tensión, aplicadas a la batería, eso es recomendable que se lo haga de manera anual. Lo que les mencionaba, nosotros vamos a tener un límite con respecto a, por ejemplo, si es que nuestro banco de baterías es de 48 voltios, pues en corriente continua, el máximo permitido va a ser solamente del 1% con respecto a este valor. Entonces nosotros no podemos exceder el 1% de corriente alterna a través de nuestro banco de baterías. Cuando hemos excedido ese 1% de la capacidad total de nuestro banco de baterías, pues ahí tenemos nosotros ya un problema. Con respecto al valor de ohmios que va a tener la batería, muchas de las baterías vienen ya con este valor. En las especificaciones técnicas de la batería se encuentra el valor de resistencia, y en el caso, porque se ha dado también el caso de que nosotros no podamos tener ese valor de resistencia, nosotros vamos a partir, y lo que hacemos en un análisis es determinar una promediación. Entonces, si una resistencia, por ejemplo, tiene las baterías una resistencia de 3.000 ohmios, y detectamos que una de ellas ha aumentado al doble, por ejemplo, entonces nosotros ya tenemos un indicativo que esa batería está defectuosa, porque el resto de baterías pues se encuentran dentro de un rango de promedio. Pero lo recomendable es que nosotros podamos acceder a ese valor de resistencia, y eso lo hacemos a través de la hoja técnica, a través del fabricante de las celdas de baterías. Parte del plan de mantenimiento predictivo, y como hemos conversado en otras ocasiones, la termografía es el pilar en nuestro plan de mantenimiento predictivo. La termografía nos permite a nosotros predecir, de acuerdo a las variaciones de temperatura, cualquier daño que se pueda encontrar en nuestro
en nuestros sistemas, dentro de nuestras plantas, dentro de nuestras áreas de producción. Entonces, la termografía, en el caso del mantenimiento en bancos de baterías, gracias a una cámara termográfica, nosotros podemos detectar de manera fácil celdas que se encuentren en mal estado. Mediante una inspección se puede detectar inmediatamente las células que estén calientes, como podemos nosotros observar en la imagen que tenemos a la derecha. Respecto a todo el banco de baterías, que podemos observar que el resto de baterías se encuentran dentro de un área de temperatura, de acuerdo a este mapa de calor que nos permite la termografía identificar. Vemos que en el extremo derecho, en la conexión, una temperatura anormal. Esa temperatura a nosotros nos indica que tenemos aquí un fallo. Entonces, gracias a la termografía, podemos detectar nosotros fallos que para el ojo visible, o en su caso para el ojo humano, no puede ser, en este caso, factible de ubicar. Tendríamos en este caso incluso que hacer mediciones eléctricas para poder determinar que esa celda está con un problema, cosa que gracias a la termografía nosotros podemos detectar de manera puntual, de manera precisa, ya un fallo. Como vemos, de igual manera lo estamos haciendo, la termografía nos permite hacer las mediciones de manera segura, a una distancia segura, sin necesidad incluso de que paremos o que tengamos que cortar la energía. Mientras esté en funcionamiento, nosotros ya podemos hacer una inspección termográfica y determinar en este caso cualquier problema como el mostrado en la imagen. La imagen térmica muestra una zona caliente de una batería de 80 voltios que mediante el análisis térmico, en este caso el análisis de la imagen termográfica, nos resulta un fallo en la batería. En este caso se ha dado por un conector en mal estado. Entonces, como podemos observar, la termografía como base del mantenimiento predictivo está en absolutamente todas las aplicaciones que nosotros tenemos. Y no podría ser excepción el mantenimiento de los bancos de baterías. De acuerdo a la norma 1188 de la IEEE, ¿cómo vamos a realizar nosotros estas mediciones de las que hemos venido hablando? Siempre vamos a hacer énfasis, y nosotros como Fluke siempre nos van a encontrar haciendo énfasis en la seguridad de la persona que utiliza nuestros equipos. Y de igual manera, pues la seguridad del equipo como tal, protecciones que permitan precautelar la salud de las personas que operan con los equipos y de igual manera la integridad de los equipos como tal. Entonces, siempre que nosotros vayamos a hacer un mantenimiento, conocemos como normas básicas de seguridad, el utilizar, en el caso de que nosotros hagamos las mediciones eléctricas, siempre utilizar nuestro equipo de protección personal. Este equipo de protección personal nos va a ayudar a minimizar el riesgo. Obviamente nosotros tenemos conocimiento que la seguridad va a ser directamente responsabilidad de nosotros. Entonces siempre, como podemos ver en la imagen, al momento de hacer una medición, en este caso de una medición eléctrica, protegernos tanto con una mascarilla eléctrica, con ropa adecuada que no sea flamable, vamos a trabajar con los guantes adecuados y con eso minimizamos cualquier riesgo que se pueda presentar en nuestra área de trabajo. Entonces, vamos a hacer primero la medición. Vamos a hacer la medición de tensión de flotación. Entonces, vamos a medir de manera mensual la tensión de una celda individual o de toda la cadena con un multímetro digital o un analizador de baterías. Entonces, nosotros vamos a poder realizar estas mediciones con un multímetro o con un analizador de baterías. El multímetro nos va a permitir hacer esta medición, pero vamos a tener nosotros que registrar estas mediciones de manera manual en un formato o en una computadora o en una tabla que tengamos para que nosotros en eso nos basemos, vamos a tener como base y posteriormente a las siguientes mediciones hacer la comparación. Los analizadores de baterías van a hacer ese trabajo por nosotros.
van a guardar la información, van a tener ese histórico y de igual manera van a hacer ya el análisis. Sin necesidad de que nosotros hagamos cálculos, el analizador de baterías directamente va a realizar este trabajo. Nosotros como Fluke tenemos también analizadores de bancos de baterías en la serie 500, que son equipos pensados de manera fiable, de manera fácil de utilizar, equipos robustos que nos permitan a nosotros hacer ese análisis complejo que respecta a un banco de baterías. Otra de las pruebas es la medición de la salida de cargador. Como les mencionaba, el cargador es un aspecto muy importante y es un dispositivo importante en el tiempo de vida y en este caso la disponibilidad y la factibilidad de tener siempre disponible nuestro banco de baterías. Un cargador que esté defectuoso nos va a traer problemas a nuestro banco de baterías y es por eso importante que nosotros hagamos también una verificación del mismo. ¿Qué es lo que vamos a realizar nosotros? Hacer mediciones mensuales de la tensión de los terminales de salida del cargador con un multímetro digital o con un analizador de baterías. Nuevamente la diferencia, como les mencionaba, el multímetro nos va a dar medidas puntuales que vamos a tener nosotros que registrar, a diferencia que un analizador va a hacer todo este trabajo por nosotros. Observe los amperios de salida en el indicador de corriente del cargador o utilice pinzas amperimétricas de corriente, en este caso de corriente continua, que sean las apropiadas. Entonces nosotros en este caso ya vamos a necesitar dos herramientas, un multímetro y una pinza amperimétrica para poder nosotros recabar esta información. Estos equipos pues pueden ser reemplazados por uno solo que realice todo este trabajo. Corriente de flotación en corriente continua. Vamos, en este caso, a consultar las especificaciones del fabricante, donde vamos a encontrar los valores aproximados de la corriente de flotación prevista. Entonces, una vez que nosotros conocemos esta corriente de flotación, posteriormente a eso vamos a poder realizar nosotros las mediciones a través de una pinza amperimétrica o a través de un analizador de baterías. Vamos a utilizar pinzas amperimétricas de corriente continua. Entonces ahí debemos siempre hacer énfasis en que tengamos claro que no todas las pinzas amperimétricas van a hacer mediciones tanto de corriente continua como corriente alterna. Pueda que una pinza no tenga esa funcionalidad y no estamos haciendo una medición correcta. Entonces es importante que nosotros siempre hagamos énfasis y tengamos en cuenta que el equipo con el que estemos trabajando, en el caso de las pinzas amperimétricas, sea para corriente continua. Y de igual manera aquí la recomendación es que las mediciones se hagan de manera mensual. Valores ómicos de impedancia interna. Para este trabajo sí, vamos a necesitar de un analizador de baterías. Por ejemplo, Fluke tiene un equipo, en este caso, bueno, una familia de equipos de la serie BT500 que nos permiten hacer esta medición trimestral de los valores ómicos de la batería. Esto nos va a permitir a nosotros el poder identificar la resistencia interna de la batería y de igual manera nos va a permitir a nosotros el poder predecir cuándo una batería está incrementando de manera gradual su resistencia, el poder nosotros anticiparnos a un fallo y poder hacer el cambio correspondiente. Establecer los valores de referencia y nos permite también el mantener una base de datos, como les decía, de baterías mediante software de gestión de baterías. Es importante dentro de nuestro plan de mantenimiento predictivo el que nosotros tengamos una base de datos. Vamos a siempre a recabar información y vamos a alimentar este plan de mantenimiento predictivo en función de nuestras herramientas de medición. Entonces, ¿cómo lo vamos a alimentar? Con diferentes herramientas, como les decía. Una de ellas es trabajar con un multímetro, con una pinza amperimétrica y
recabar esa información de manera manual en un formato para luego hacer los respectivos cálculos y poder nosotros determinar la tendencia que se está mostrando en nuestras celdas de baterías. O, a su vez, el trabajar con analizadores de baterías que nos permitan hacer todo ese trabajo en un solo equipo, que nos permitan a nosotros el tener un diagnóstico y el tener también un histórico del trabajo que se ha realizado, porque ¿cuál es la recomendación en estos casos? Que nosotros siempre tengamos dentro de nuestro plan de mantenimiento predictivo un histórico que nos permita hacer esa comparación. Entonces, puede que nosotros al momento de instalar nuestro banco de baterías va a tener indicadores, va a tener mediciones dentro de un rango. Y posteriormente, de acuerdo al uso, de acuerdo, como mencionábamos, a las condiciones ambientales, a las condiciones de instalación, a factores incluso de carga, van a modificar el estado y de igual manera la vida útil de las baterías. Entonces nosotros, gracias a software de gestión en este caso de baterías, vamos a poder nosotros el tener ese histórico y el poder comparar para nosotros predecir cualquier daño en nuestras baterías. ¿Cuáles son los dos principales indicadores del estado de conservación de una batería? El uno es la resistencia interna de la batería y el otro son las pruebas de descarga. Entonces vamos a revisar cada uno de ellos, en qué consisten y qué es lo que nosotros vamos a poder conseguir al momento de realizar estas pruebas. Con respecto a la resistencia interna de la batería, es una prueba destinada a la vida útil como tal de la batería, no es una prueba de su capacidad como tal. La resistencia de la batería se mantiene relativamente constante hasta que se acerca al final de su vida útil. En ese punto se va a incrementar la resistencia interna y se reduce por tal motivo la capacidad de la batería. Por eso es recomendable el medir y realizar un seguimiento de este valor que nos va a ayudar a identificar cuándo es preciso sustituir una batería. La recomendación en estos casos, para que nosotros tengamos un seguimiento de la resistencia interna de las baterías, es primero hacer una medición cuando se realiza una instalación o cuando se realiza el reemplazo de una batería. Vamos a tener esa medición inicial. Posteriormente a eso, de acuerdo a un histórico que se tiene, la recomendación es que nosotros tomemos como punto de partida 90 días después de haber hecho esta medición. Entonces, como vemos en el gráfico, por ejemplo, tenemos una gráfica que la resistencia interna de la batería comienza a incrementar. La resistencia sigue incrementando hasta un punto en el cual se va a estabilizar. Entonces, si nosotros partimos de cualquiera de estos puntos como un punto de referencia, vamos a distanciarnos demasiado con respecto al nominal de trabajo. Entonces es recomendable que nosotros, después de los 90 días de haber hecho una instalación, un reemplazo de una batería, a partir de esa medición, nosotros tengamos como referencia. Entonces vamos a tener una variación que el momento en que esa resistencia haya incrementado sobre el 20%, digamos, tenemos un valor nominal de trabajo de 3 ohmios, por ejemplo. Tenemos una resistencia de 3 ohmios, un valor que en este caso haya aumentado el 20% de la resistencia de la batería. Sobre ese 20% nosotros ya tenemos una batería defectuosa. Esa batería ya tiene que ser reemplazada. Entonces, es importante, por eso les mencionaba que nosotros tengamos siempre una medición periódica para poder hacer esa comparación y ver cómo, con respecto al tiempo, va variando el comportamiento de nuestra batería y nosotros poder predecir hasta el punto en que se encuentre ya una resistencia tal que no permita el funcionamiento adecuado del banco de baterías. Otro de los indicadores que nos permite a nosotros conocer el estado de nuestro banco de baterías son las pruebas de descarga. Las pruebas de descarga consisten en una prueba que permite averiguar la verdadera capacidad disponible de una batería.
En las pruebas de descarga, la batería se conecta a una carga y se descarga a lo largo de un periodo de tiempo específico. Entonces, esta prueba de descarga se va a realizar con una carga constante. Obviamente no podemos variar las condiciones y vamos a hacer mediciones a lo largo de tiempo hasta el periodo final en el cual el banco de baterías quede descargado. Entonces nosotros vamos a poder tener esta tendencia, este análisis de cómo se ha comportado nuestro banco de baterías. Entonces se miden los valores de corriente de descarga, la duración de la prueba y la capacidad de la batería en amperios hora, para posteriormente poder comparar con las especificaciones que nos da el fabricante. Ahora, estas pruebas de descarga no son muy fáciles de realizar. ¿Por qué? Porque necesitamos nosotros cumplir con ciertos requisitos. El uno, que primero nosotros mantengamos, en este caso, eh, un suplemento a este banco de baterías a prueba, puesto que mientras nosotros estamos haciendo la prueba de descarga, puede ocurrir que hubo un corte del suministro eléctrico. Entonces, mientras nosotros estamos realizando la descarga de nuestro banco de baterías, no podemos dejar de suplir de energía a nuestro proceso productivo. Entonces, deberíamos tener un backup, en este caso otro banco de baterías, que mientras nosotros estamos haciendo nuestra verificación de mantenimiento, por cualquier circunstancia, si es que nosotros necesitamos suplir nuestro suministro de energía, trabajemos a través de otro banco que esté en ese momento pues disponible. Entonces, esa vendría a ser una de las limitantes a las pruebas de descarga. Otra limitante es que nosotros no siempre tenemos esa disponibilidad de tiempo y también de una carga. Debemos trabajar en este caso con equipos que nos permitan tener una carga constante. Como les decía, nosotros debemos para esta prueba mantener las mismas condiciones de trabajo para poder identificar cómo la batería se va descargando y de tal manera pues nosotros identificar si ese periodo de tiempo de duración de la carga de la batería es la recomendada por el usuario. Entonces existen equipos, en este caso, que nos permiten hacer esta prueba de descarga, equipos analizadores de baterías. En este caso, nosotros como Fluke tenemos un equipo de la familia BT500 que nos permite hacer esta prueba de descarga. La prueba de descarga es prácticamente un indicador completo de el estado de nuestro banco de baterías. Entonces, ¿cuáles van a ser los principales indicadores del fallo de la batería? Entonces, las baterías en un buen estado deberían mantenerse en una capacidad por encima al 90% del valor nominal que establece el fabricante. La mayoría de fabricantes recomiendan sustituir la batería si el valor desciende por debajo del 80%. ¿Cómo vamos a determinar nosotros estos porcentajes? Pues a través de el análisis de nuestro banco de baterías, a través de nuestra prueba de descarga. Cuando se realice las pruebas de baterías, busque los siguientes indicadores de fallo. ¿Qué indicadores de fallo nosotros vamos a identificar? Reducción de la capacidad de más del 10% en comparación con la referencia inicial o la medida anterior. Entonces, por eso nosotros siempre debemos basarnos a históricos, siempre nosotros debemos tener documentado todo el trabajo que hemos realizado en nuestro banco de baterías. El aumento del 20% o más de la resistencia interna en comparación con la referencia inicial o la medida anterior. Como les mencionaba, si nosotros tenemos un valor, por ejemplo, de 3 ohmios como el nominal, si es que nosotros a ese valor hemos superado el 20%, ese ya es un indicador que la batería ya se encuentra en mal estado y debe ser reemplazada. Temperaturas elevadas, continuas en comparación a la referencia y las especificaciones del fabricante. Entonces nosotros también vamos a poder verificar a través de mediciones de temperatura el estado, en este caso, de los burners negativos. Si esa temperatura pues ha excedido la nominal, a nosotros también ya es un indicador de falla en el banco de baterías.
Y la degradación del estado de la chapa, como les mencionaba, muchas veces también se encuentra un problema que no necesariamente está vinculado a la celda como tal, sino a las conexiones entre ellas, a través de la chapa que realiza la conexión entre bornes de la batería. Nosotros vamos a tener también que verificar y realizar como plan de nuestro mantenimiento predictivo, va a ser la inspección, la limpieza, el que nosotros siempre estemos detectando, en este caso, una fuga de ácido, donde veamos bornes que están sulfatados, donde vemos, en este caso, suciedad. Es importante que nosotros siempre hagamos limpieza para poder nosotros detectar todos estos fallos. Entonces, la degradación en el estado de la chapa también es un motivo de daño, un motivo en este caso, de acción correctiva para que nosotros hagamos un reemplazo de ser el caso, la limpieza correspondiente y cumpla nuestro banco de baterías con las especificaciones que nosotros esperamos. Puntos a considerar. Cuando una batería de una cadena falla, ustedes conocen muy bien que toda la cadena se va a desconectar, hace que nuestro banco de baterías no funcione y a la vez también eso implica que reducir el tiempo de vida útil, no solo de la batería que está defectuosa, sino también de las baterías que están conectadas a ella, pues van a tener que suplir esa deficiencia que tiene la batería defectuosa y a la vez va a verse también disminuido el tiempo de vida útil de la misma. Una batería con un nivel elevado de impedancia puede sobrecalentarse, inflamarse e incluso llegar a explotar durante la descarga. Entonces, es un aspecto muy importante el plan de mantenimiento que tengamos con respecto a nuestro banco de baterías. Pues como hemos revisado el día de hoy, incluso puede llegar a una explosión, como les decía, tanto por la reacción química como tal de la batería, que emana, en este caso, gases y que van a estar suspendidos en el ambiente. Es importante que nosotros siempre eso controlemos. Y de igual manera, el momento que tiene la batería ha variado su resistencia interna, pues puede llegar a sobrecalentarse y eso va a traer problemas a todo, eso les digo, incluso a la seguridad. No solamente vamos a tener problemas en suministro de energía, sino que incluso puede alguno de nosotros estar trabajando en ese banco de baterías y lamentablemente incluso verse afectado a su salud. Entonces, las medidas de tensión por sí sola no detectan este peligro. Es por eso que no solamente vamos a hacer mediciones de voltaje, como comúnmente se las hace con un multímetro, sino también estas mediciones de la resistencia interna de la batería. ¿Y eso con qué lo hacemos? Con equipos analizadores de baterías. El calor es el principal causante de fallos en una batería. Incluso llega a reducir a la mitad el tiempo de vida útil por un incremento de 8 grados centígrados en la temperatura media. Entonces eso quiere decir que cada 8 grados centígrados que nosotros incrementemos, por ejemplo, la temperatura, vamos a reducir el tiempo de vida útil a la mitad. De igual manera, si es que esta temperatura es inferior, entonces como conversábamos, nos vamos a tener nosotros que siempre regirnos a las especificaciones del fabricante para que, en este caso, la temperatura, tanto ambiental como de la batería como tal, no se vea incrementada. Como les decía, eso va a depender incluso de la instalación, de la distancia entre baterías, del ambiente como tal, van a tener implicaciones sobre el tiempo de vida útil de las baterías. Flug, ¿cómo reduce todo este trabajo, cómo lo simplifica y cómo lo lleva al usuario final a un reporte directo de cuál es el estado de nuestras baterías y cómo podemos nosotros detectar una celda defectuosa de manera precisa y de manera preventiva, predictiva, a través de equipos analizadores de baterías, equipos que nosotros lo conocemos como los BT500. La familia BT500 vamos a tener
diferentes equipos que nos va a permitir hacer todo este análisis, lo que conversábamos de hacer las mediciones de voltaje, de realizar mediciones de corriente, de realizar mediciones de temperatura, todo eso, guardarlo, y en este caso dentro de las anotaciones que nosotros tengamos en una plantilla para posteriormente realizar los cálculos necesarios y poder nosotros tener un reporte de cómo se encuentra nuestro banco de baterías. Nosotros, gracias al equipo Fluke BT500, vamos a poder hacer todo eso en un solo equipo, de manera rápida, de manera confiable y sin necesidad de que sea un trabajo complicado. Que todo el análisis lo haga el equipo y nosotros simplemente tener ya el reporte de qué celda, en este caso, se encuentra defectuosa. Entonces nosotros vamos a tener en la familia de equipos de analizadores de baterías, vamos a tener el equipo BT510, BT520 y BT521. Los tres cumplen con las funciones básicas de un análisis de bancos de baterías. ¿En qué van a diferir? Van a diferir en ciertos aspectos, que si bien no son tan complejos como tal, sí son indicadores que nos permiten a nosotros fortalecer aún más el diagnóstico que realizamos con nuestros bancos de baterías. Entonces, lo que conversábamos acerca de las mediciones de resistencia, las mediciones de resistividad que tiene cada una de las celdas, las vamos a poder realizar con cualquiera de los tres modelos. Tensión de batería, el equipo funciona como un multímetro, entonces el equipo también va a hacer esa medición de tensión en la batería. Voltaje de corriente continua, obviamente pues nosotros vamos a tener una salida de corriente continua de todo nuestro banco de baterías, el equipo nos permite hacer esa medición. Tensión de corriente alterna y frecuencia, en cuanto a la carga de nuestro banco de baterías. Tensión de ondulación o de rizado, lo que les comentaba, en que nosotros podamos detectar cuánto está variando con respecto a la corriente continua, esta corriente alterna que está circulando a la vez. Entonces, si nosotros excedemos en un banco de baterías de su valor nominal, excedemos el 1%, nosotros vamos a tener ya un indicador que tenemos un problema. En el caso del equipo del BT521, es un equipo que nos permite también hacer mediciones de temperatura en el borne negativo de la batería. Como conversábamos, la temperatura es uno de los factores más importantes en cuanto al estado de una batería. Entonces, gracias a este equipo, nosotros vamos a poder hacer la medición a través de un infrarrojo y eso poder guardarlo en la memoria. De igual manera, mediciones de corriente tanto continua como alterna. Entonces ya no vamos a necesitar de una pinza amperimétrica, sino que el equipo viene con una pinza amperimétrica que va conectada al equipo y nos permite hacer las mediciones de corriente correspondientes. El equipo funciona tanto como un multímetro digital, en este caso que nosotros queramos hacer una medición puntual de un banco de baterías. ¿Cómo vamos a realizar nosotros este diagnóstico, este análisis de nuestro banco de baterías? Tenemos diferentes opciones. La una, hacer mediciones puntuales, mediciones a cada una de las celdas. En este caso se dará cuando hemos identificado que una celda se encuentra ya con algún tipo de anomalía. Entonces queremos ir monitoreando solamente esa celda, entonces vamos a poder nosotros hacer mediciones exclusivamente esa celda. Y el otro procedimiento es que nosotros creemos todo nuestro banco de baterías. Por ejemplo, nosotros vamos a tener 36 celdas, entonces vamos a crear un perfil, digamos, la batería, el banco de baterías, me invento el nombre, M1. Entonces, este banco de baterías M1 tiene 36 celdas. Una vez creadas esas 36 celdas, vamos a ir una por una haciendo la medición de voltaje, medición de la resistividad y la medición de la temperatura en el borne. Entonces nosotros nos acercamos con nuestras puntas de medición, puntas que en cuestión de 1 o 2 segundos almacenan esa información y van creando ese perfil. Entonces, una vez que nosotros hemos completado la medición de las 36 celdas que tenemos en nuestro banco de baterías M1, vamos a poder
tener un reporte de cuál de esas celdas, por ejemplo, la celda número 22, esa celda se encuentra con un problema. Entonces el equipo nos va a indicar eso, nos va a decir, cada una de las celdas nos va a indicar si está bien, si está en un modo de advertencia o si se encuentra ya en fallo. Entonces nosotros ya sabemos puntualmente, en este caso, que la batería, en este caso la celda 22, se encuentra con fallo y esa batería nosotros tenemos, como les decía ya en el caso de las baterías libres de mantenimiento, simplemente reemplazarla. Tenemos el modo de medida de descarga. Tenemos nosotros entonces la posibilidad de hacer lo que les mencionaba, esa prueba de descarga la podemos hacer con el equipo analizador de baterías. Nosotros vamos a poder hacer esa prueba de descarga que consiste en que nosotros cargamos completamente nuestro banco de baterías, realizamos esa medición inicial, ponemos una carga, en este caso a nuestro banco, que comience una carga constante, que comience a descargar el banco y posteriormente vamos a hacer mediciones periódicas hasta la descarga completa y nosotros poder tener este perfil y tener este análisis de tendencia. Comunicación inalámbrica que nos permita a nosotros visualizar con nuestro computador o que nos permita a nosotros visualizar con nuestro celular las mediciones que está realizando nuestro analizador de baterías. Entonces este equipo nos permite a nosotros comunicarnos de manera inalámbrica y poder desde nuestro escritorio, por ejemplo, desde nuestro lugar de trabajo, el monitorear las mediciones que se han realizado. Esa información también almacenarla y poder subirla a la nube para que esté disponible en cualquier momento. Y vista de memoria, el equipo viene con memoria interna de 3000 mediciones, entonces nosotros podemos almacenar esa información también en el equipo. Algo importante y en lo cual nosotros siempre hacemos énfasis y estábamos conversando inicialmente es que nosotros tengamos un reporte, que nosotros tengamos un histórico, que nosotros tengamos una base en la cual podamos comparar las diferentes mediciones que hemos realizado. Los equipos de Fluke de la serie BT500 vienen provistos de un software que nos permite a nosotros realizar ese análisis y tener esa tendencia. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos en el gráfico de la izquierda, nosotros tenemos un reporte en el cual tenemos un banco de baterías de 32 celdas con umbrales de funcionamiento, siendo el umbral aproximadamente casi de 0.8 miliohmios, siendo nuestro indicador de que estamos dentro de nuestro valor nominal. Entonces, todas las celdas que se encuentran en este valor nominal son marcadas de color verde. La celda número 1, celda número 2, celda número 3, celda número 4. Nosotros podemos establecer, en este caso, dentro de la batería, un rango de funcionamiento. Un rango de funcionamiento, en este caso, un área de advertencia, que implica que nosotros debemos dar mayor énfasis, en este caso, a las mediciones en la celda número 25. Entonces, si nosotros hemos realizado este análisis de las baterías y encontramos que la celda, tanto la 25 como la celda 31, nos está marcando ya una coloración amarilla que corresponde a advertencia. Advertencia que nos indica que debemos nosotros hacer mediciones posteriores, debemos hacer mayor énfasis en cuanto al comportamiento de estas dos celdas. Y fuera nosotros de el rango tolerable que les decía, 20% por encima del valor nominal, sobre ese 20% nosotros encontramos que se encuentra tanto la celda 9 como la celda número 20. Estas dos celdas se encuentran ya fuera del rango, la resistencia interna pues ha excedido el valor nominal, en este caso el valor tolerable que hemos nosotros establecido, y nos indican, como les decía, primero ya va a dar un problema a todo el banco de baterías, puesto ya esta celda es una resistencia, prácticamente vendría a ser como un circuito abierto,
que no permite el paso de corriente. Entonces, el momento en que una celda de batería ya se encuentra defectuosa, nos va en este caso, a afectar a todo el banco de baterías, tanto la celda número 9 como la número 20. Entonces, este es el análisis que nosotros tenemos un reporte al momento que realizamos que realizamos las mediciones de nuestro plan de mantenimiento predictivo con la ayuda de bancos, en este caso de analizadores de bancos de baterías. Estos equipos nos permiten a nosotros tener este diagnóstico directo, diagnóstico que, si bien lo podríamos hacer, lo tendríamos que hacer como les mencionaba, en función de las mediciones que hacemos con multímetro, con pinza amperimétrica. Incluso no vamos a poder hacer la medición de la resistencia, pero nosotros vamos a poder realizar estas mediciones con estos equipos, pero también con la necesidad de que registremos las mediciones, la toma de datos de manera manual o de manera digital a través de un computador, y luego tengamos que procesar nosotros, de acuerdo a los cálculos, esta información. A nosotros del equipo Fluke BT500 nos permite a nosotros ya tener un reporte directo de cuál es el estado de nuestro banco de baterías. Entonces nosotros vamos a tener, por ejemplo, una tendencia. Aquí tenemos una tendencia de cómo se ha comportado nuestra batería con respecto al tiempo. Entonces nosotros podemos observar con fechas, eso es importante. Entonces nosotros vamos a indicar una fecha inicial. La fecha, como les decía, la 1 va a ser la instalación como tal del banco de baterías, o cuando tengamos nosotros un reemplazo de baterías, ese va a ser nuestro punto inicial. Y posteriormente a eso vamos a seguir realizando mediciones, y esto se va a ir guardando dentro del software, dentro de la memoria de nuestro registrador. Como les decía, esta información va a quedar guardada tanto en la memoria interna del equipo, para que después nosotros también podamos descargarla, y a través del software de análisis nos permita tener esa tendencia. Entonces nosotros vemos con respecto al tiempo cómo va variando con respecto a las fechas, tanto la fecha como la hora que se hizo cada una de las mediciones. Vemos cómo una de las celdas va variando con respecto al tiempo. Entonces encontramos que la batería número 9, que es justo la que nosotros estábamos en este caso mostrando en la gráfica de barras, vemos cómo ha cambiado con respecto al tiempo y cómo ha incrementado en este caso su valor de resistencia, al punto de ser ya una batería defectuosa, una batería que tiene que ser reemplazada. Y como les decía, es incluso hasta un riesgo de seguridad el tener baterías al momento de hacer una carga, una batería con una resistencia demasiado alta. Entonces, nosotros, gracias a esta información, vamos a poder crear reportes, tanto digitales como impresos, para poder abastecer nuestro plan de mantenimiento predictivo. Toda esta información nosotros la vamos a poder gestionar a través de Fluke Connect. Como hemos conversado anteriormente y muchos de ustedes ya están familiarizados, Fluke Connect es una aplicación gratuita, una aplicación que nos podemos descargar en cualquier celular, sea Android o sea iOS. En cualquiera de esas plataformas nosotros vamos a poder descargarnos la información. En este caso vamos a poder descargarnos la aplicación, y mediante nuestro registro a través de un correo electrónico, una clave que nosotros creamos, vamos a tener un perfil en Fluke Connect que nos va a permitir a nosotros conectarnos con los diferentes equipos de medición. Pinzas amperimétricas, multímetros, cámaras termográficas, y en este caso también nuestro analizador de baterías. Entonces esa información a nosotros nos permite que registremos en nuestro celular, y posteriormente a eso poder subirlo a la nube. Una vez que ya está en la nube, nosotros esa información podemos acceder desde cualquier lugar del mundo. Las personas que nosotros permitamos que accedan a esa información a través del correo, nosotros podemos permitir
seleccionar las personas que pueden acceder a esa información y compartirla. Entonces, en un equipo de mantenimiento va a poder compartir esa información. Tenemos el equipo de mantenimiento eléctrico, establecemos las personas que conforman ese equipo y ellos van a poder acceder a esa información para que pueda ser compartida y pueda estar disponible en cualquier momento y en cualquier lugar. Ahora sí, preguntas que las hayan realizado, tal vez que no pudimos tratarlas a lo largo del webinar. Vamos a tener la oportunidad en este momento de conversar, de poder responderlas y de igual manera cualquier acotación que ustedes tengan, cualquier información complementaria también es importante. Ustedes conocen de la mano mucho más incluso que nosotros como desarrolladores de los productos. Ustedes conocen mucho más de las aplicaciones, tienen mucho más experiencia, ustedes tienen las diferentes habilidades para poder dar solución a los problemas. Nosotros lo que brindamos son herramientas que les permitan abastecerse de información que les permitan detectar problemas, prevenir los problemas y sobre todo dar solución de manera mucho más efectiva y eficiente a los planes de mantenimiento predictivo que tienen, ¿sí? Entonces, en este momento vamos a dar revisión a las preguntas que se han realizado y vamos a poder nutrirnos tanto de la información que ustedes nos brindan como de igual manera lo que nosotros podemos enviarles con respecto a información, ¿sí? Entonces, bueno, hablábamos en cuanto a lo que les decía, en cuanto a temperatura, va a estar ligado exclusivamente a las especificaciones técnicas del fabricante. Entonces, nos vamos a guiar nosotros en las especificaciones técnicas como tal. ¿Cómo vamos a realizar la medida de la resistencia en una batería estacionaria? Pues, como les mencionaba, nos van a indicar a nosotros dentro de las especificaciones técnicas del fabricante, nos van a nosotros a indicar cuáles son, en este caso, los valores nominales de la resistencia, y con la ayuda de los analizadores de baterías vamos a poder realizar esta medición. Eh, ah, me, Sí, nos mencionan si el pico de arranque es medible de las baterías con nuestros equipos, pues sí, como les decía, nosotros tenemos en el caso de nuestros equipos del BT521 viene provisto de una pinza amperimétrica que nos permite a nosotros hacer también la medición tanto de corriente como de voltaje. Entonces nosotros con el equipo vamos a poder realizar en el caso de entrar en funcionamiento el banco de baterías o siendo el caso de que nosotros trabajemos a través de la técnica de la descarga, hacer la medición de descarga, vamos a poder visualizar la medición como tal de las variables tanto de voltaje como de corriente en nuestro banco de baterías. Permítanme ir revisando las preguntas que ustedes han realizado y de esta manera poder a la par realizar las respectivas, los respectivos comentarios y respectivas recomendaciones. Con respecto